Hola a todos, continuamos con la penúltima ponencia del día de hoy, en las segundas jornadas Geolibero de 2021, con la ponencia Seguimiento de los patrones espaciales de la pandemia de COVID-19 en México, por Jean-François Mas, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues Jean-François, cuando quieras. Correcto, pues muchas gracias y muchas gracias también por la invitación y la organización de este evento, pues muy importante en el sentido que sí hay que empujar y desarrollar más el uso, ¿no? de software libre pues en la academia y en muchos otros campos. Entonces, ¿dónde está? Sí. Ok, menos que. Entonces, bueno, el tema, ¿no? de esta ponencia es un poco bueno, la pandemia de COVID y el seguimiento de los patrones Ah, espaciales, ¿no? de los casos. Sí, perdón. sí, se ve el navegador. No sé si has compartido pantalla completa. No se ve el PDF. Ah, caramba, a ver. Sí, Es este se sigue botón. viendo el navegador. Vale, ahí deja de compartir y comparte otra vez. Entonces, select Windows Screen Sí, y, y toda la y, pantalla y completa. entero y aquí Sí, permitir. Ahí vale, está. ahora sí te vas al PDF. Ya Ahora, está. vale, Ok, y perfecto. Y aquí lo pantalla pongo. completa. Vale, correcto, Correctísimo. perfecto. Bueno, y es un trabajo que desarrollamos entre dos investigadores, bueno, yo de la UNAM y mi colega Susana Pérez Vega de la Universidad de Guanajuato. Bueno, no voy a repetir lo que todos sabemos, ¿no? La pandemia de COVID, pero bueno, tal vez cosas importantes desde el punto de vista un poco más espacial es la escala global, bueno, por eso es una pandemia, el número pues enorme, ¿no? De casos que se registraron, ¿no? Más cientos de millones de casos, digamos, de personas que sí fueron infectadas en algún momento y 5 millones de decesos y tal vez más, ¿no? Debido al subregistro que hay. Bueno, México también fue impactado, digamos, de manera bastante dura, con casi 300.000 muertos para el día de hoy, digamos. Bueno, hubo obviamente mucha investigación sobre COVID, pues una gran parte de esta investigación se enfocó más bien en los aspectos, pues digamos, biológicos o médicos, ¿no? Con, no sé, las secuencias, la detección de nuevas cepas o de variantes, los tratamientos, las vacunas, obviamente. Hubo también una gran parte de las investigaciones que se enfocó un poco, bueno, sobre, digamos, el impacto económico y social uh, de las medidas de lockdown y todo eso, ¿no? Sobre, pues, las sociedades y en los diferentes países. Y finalmente, también una parte tal vez menos importante, pero que fue creciendo, ¿no? Según una revisión de la literatura que se hizo sobre el lado más espacial, ¿no? De la pandemia y en particular los patrones espaciotemporales de contagio, ¿no? Entonces, eso se puede ver a una escala individual, ¿no? Es decir, que podríamos, digamos, ver los contagios con los casos contacto, ¿no? Y tratar de ver cómo pues, la enfermedad, digamos, fue brincando de una persona a la otra para tener ciertos patrones, digamos, de contagio. Y al otro extremo se puede observar estos mismos patrones a una escala mundial, en particular estos estudios en los cuales se demostró, digamos, el papel, ¿no? De las colecciones, digamos, aéreas, ¿no? Para explicar pues la propagación muy rápida, ¿no? que tuvo el virus, ¿no? De China muy rápidamente para otros continentes y finalmente para pues, el mundo entero. Entonces, en este contexto, pues el objetivo de este estudio es analizar los patrones de distribución espacial de los casos confirmados de COVID en México y los datos son a nivel municipal, ¿no? En México tenemos 2.445
municipios. Entonces, el material, bueno, es un material que de algún modo es similar al que existe en muchos países, en los cuales, bueno, la Secretaría o el ministerio, digamos, encargado de la salud, ah, tenía o todavía tiene, ¿no? un registro de los casos sospechosos, los casos confirmados y eventualmente los decesos. Y en México pues existe una base de datos de este índole y es pública, bueno, claro, su versión anónima, pero uno puede, digamos, bajar todos los días los datos actualizados. Bueno, en estos datos tenemos pues digamos, cada observación es un paciente, digamos, que fue sospechado, digamos, de tener COVID. Uh, Se confirmó o no el caso, dependiendo del resultado, digamos, de las pruebas PCR o otro. Y hay una serie de otra información sobre este paciente, en particular su municipio y el estado de residencia, también el municipio en el cual, digamos, acudió a un hospital o a una unidad de salud, y otras informaciones, perdón, incluyendo, por ejemplo, la edad, la existencia de enfermedades crónicas, etcétera. Bueno, y en nuestro caso, pues estuvimos procesando los datos, digamos, entre el 23 de febrero de 2020, es decir, para México el inicio, digamos, los primeros casos, ¿no? Que fueron reportados hasta el 2 de octubre de este año, es decir, hace pues, más o menos un par de meses, ¿no? Entonces, aparte de estos registros, se utilizaron mapas de los límites municipales para poder, digamos, ligar la información, digamos, de los pacientes con una información, digamos, cartográfica, los asentamientos humanos y las redes de caminos, ¿no? Para poder ver un poco, tratar de entender los patrones de contagio. Y para tener una idea de la población en cada municipio, se utilizaron los datos del censo de población que justamente que es del 2020, pero que se terminó de publicar al inicio de 2021, justamente por atrasos debido a la pandemia. Bueno, una primera parte, digamos, del trabajo fue un poco homogeneizar los datos, porque como cada año se crean nuevos municipios, pues había que tener el cuidado, digamos, de usar los mapas que tomaban en cuenta los mismos municipios que los datos de la Secretaría de Salud. Bueno, entonces se agregaron los datos por municipio, que es, digamos, la unidad espacial más precisa que se podía obtener, ¿no? Porque por cuestiones digamos, de anonimato y no se publicaron, digamos, datos más detallados sobre el domicilio, digamos, de cada uno de los pacientes, únicamente se tiene acceso a su municipio. Y se agregaron por semana para evitar estos efectos de fluctuación, ¿no? Que muchas veces el domingo no se reportan los casos y se acumulan hasta el lunes, entonces hay ciertas fluctuaciones, digamos, dentro de los reportes diarios, que son un poco artefactos que se pueden evitar, digamos, agregando los datos al nivel, por ejemplo, de semana. Bueno, se calculó la incidencia por municipio, es decir, el número de nuevos casos confirmados entre la población, ¿no? Para tener una suerte de normalización, ¿no? De proporción. Y el primer paso fue calcular la autocorrelación espacial a través del índice de Moran para tratar de ver si los municipios, digamos, que tienen mayor incidencia, ¿no? Que concentran, digamos, una mayor proporción de casos, tienden a ser agrupados en el espacio. Y en un segundo paso, identificamos clústeres, es decir, conjunto de municipios que presentan una incidencia mayor de lo que se podría esperar, digamos, a través de una distribución más aleatoria durante un cierto lapso de tiempo. Entonces, esta búsqueda de clúster, entonces, es una búsqueda, digamos, a la vez en el tiempo, en el espacio. En nuestro caso realmente fue más en el espacio porque usamos, digamos, de forma independiente
los datos de cada semana, ¿no? Es decir, que nuestros clústeres no toman en cuenta la evolución del número de casos en el tiempo, pero más bien son como fotografías cada semana que hacen que, bueno, el estudio es temporal en el sentido que es una secuencia, digamos, de fotografías, ¿no? Del estado de la distribución de los casos. Existen varios algoritmos para hacer esta detección de clúster. El más conocido se llama SATCAM y fue pues bastante utilizado. La mayoría de las publicaciones se basan en este algoritmo, pero en este caso digamos que la búsqueda espacial se hace a través de un círculo, ¿no? De una suerte de buffer. Y entonces si los clústeres, es decir, si los municipios que realmente en la realidad, los municipios que tienen más casos no forman una, digamos, una forma relativamente compacta, ¿no? Que se podría aproximar por un círculo, este enfoque tiende, digamos, a sobreestimar los clústeres porque va a englobar dentro del clúster muchos municipios que en realidad están en el círculo, pero que no presentan un número de casos particularmente importante, ¿no? Porque en este paquete pues está impuesto, digamos, esta forma redonda de los clústeres. Nosotros usamos otro enfoque que se llama, bueno, el enfoque, digamos, de forma flexible, que no tiene esta limitación y en la cual podemos detectar clústeres que, por ejemplo, tienen formas lineales, ¿no? Lo cual se podría presentar, por ejemplo, si pensamos que tal vez los municipios pues más afectados podrían ser los que están a lo largo, digamos, de un corredor industrial o a lo largo, digamos, de una, de una red, digamos, de carreteras o de conexiones más importantes. Entonces usamos este enfoque, ¿no? Digamos, de forma flexible que permite entonces detectar clústeres redondos, pero también clústeres que tienen una forma pues más rebuscada o más lineal. Para cada clúster luego calculamos el riesgo relativo, es decir, que es el riesgo, digamos, dentro del clúster dividido por el riesgo fuera del clúster. Esto un poco nos da cuántas veces, digamos, es más riesgoso o más probable de tener una persona contaminada adentro del clúster respecto a afuera. Y como lo comentaba, bueno, esta búsqueda de clúster se hizo semana por semana, ¿no? Para cada semana del periodo estudiado. Bueno, finalmente la pregunta final que nos planteamos es un poco cuál sería, digamos, la relación entre municipios o la distancia entre municipios que explica mejor, digamos, los patrones de contagio. Entonces, la distancia más sencilla podría ser una distancia, digamos, euclidiana, ¿no? Es decir, una línea directa, un poco a vuelo de pájaro. Pero estas distancias no son siempre pues muy realistas en el sentido que no traducen muchas veces realmente la facilidad con la cual se puede viajar, ¿no? De un municipio al otro. Por lo tanto, se usaron también dos otras distancias, la distancia de menor costo, tomando en cuenta la red de carretera y modelizando, digamos, el tiempo de recorrido entre las cabezas municipales. Y finalmente una distancia que a veces en la literatura se llama de resistencia, que en vez de buscar únicamente, digamos, la ruta de menor costo, toma en cuenta, digamos, a través de la teoría de los circuitos eléctricos, un poco todos los caminos posibles entre dos puntos, ¿no? Que sería esta ilustración aquí. Entonces, la línea directa, el menor costo, que sería, digamos, el camino más corto en tiempo entre dos puntos, que serían dos municipios, y finalmente la resistencia, que también se hizo usando como mapa de fricción de conductancia la red de camino y las velocidades a la cual se puede, digamos, ir en los diferentes tipos de carretera.
Y finalmente se utilizó también un modelo gravitacional. Entonces, este modelo gravitacional, digamos, toma en cuenta aquí tenemos la ecuación, la población de cada punto y divide, digamos, la multiplicación del tamaño de la población de cada cabeza municipal, o cada municipio más bien, por la distancia, en este caso la distancia euclidiana entre los dos puntos. Entonces, esta distancia, bueno, que realmente no es una distancia, más bien es un grado, digamos, de interacción que puede existir entre dos localidades, digamos, va a tratar de simular un poco la cantidad de flujo que podría ser, la cantidad de personas que viajan entre dos lugares, tomando en cuenta entonces las poblaciones de los dos y la distancia que separa las dos localidades. Para tratar de ver cuál era el tipo, digamos, de distancia o el modelo, ¿no? Que sea una distancia o modelo de interacción, digamos, se usó el inverso de la distancia o el grado de interacción como una probabilidad de contagio, ¿no? Entre municipios, entre un municipio que ya estaba, digamos, contaminado dentro de un clúster en el tiempo 1 y los municipios no contaminados en el tiempo 1, pero que ciertos casos sí se contaminaron en el tiempo siguiente, en la semana siguiente o no. Entonces, esta evaluación, digamos, de las diferentes distancias, se realizó a través de un análisis ROC, ¿no? Del cálculo del área debajo de la curva, que permite, digamos, comparar un mapa de probabilidad de un evento con el hecho que este evento se realiza o no. En este caso sería, digamos, contagio sí o no, explicado por la cercanía, digamos, entre los municipios y esta cercanía, digamos, expresada a través de las diferentes distancias o del modelo de interacción. Entonces, los primeros resultados que obtuvimos, bueno, el número de casos a través del tiempo, bueno, en México hasta ahora, digamos, solamente conocimos tres olas de contagio, ¿no? Y las tres fueron cada vez, digamos, pues mayores, ¿no? En el número de casos confirmados. Y vemos que el número de decesos, bueno, sigue más o menos el número de casos, pero digamos se fue aplanando en la última ola, pues tal vez en parte, bueno, por el perfil, digamos, de las personas que se contaminaron y sin duda también gracias un poco a la campaña de vacunación que empezó al inicio, digamos, del año 2020. Aquí tenemos el índice de Moran a través del tiempo. Entonces vemos que, bueno, este índice de Moran es siempre pues superior a 0, varía, digamos, entre 0,1, 0,2 y 0,5, lo cual significa que sí hay una cierta agregación, digamos, espacial de los casos, ¿no? Es decir, que los municipios que tienen un número de casos, digamos, particularmente alto, tienden a juntarse en el espacio. Y algo que es bastante interesante, la verdad que no supiera explicar muy bien, es que para la primera ola, digamos, el índice de Moran más bien tiende a bajar cuando está el pico del número de casos, y para las dos olas que siguen es más bien al contrario, es decir, que el número máximo, ¿no? El pico de número de casos confirmado, más bien coincide con un índice de Moran mayor. Bueno, por otro lado, el índice de Moran basado en los casos confirmados y en los decesos, bueno, son dos curvas, digamos, muy similares, pero con un pequeño desfase, ¿no? De unas 2 semanas, lo cual también es bastante lógico, ¿no? Porque pues los decesos ocurren un par de semanas después, digamos,
de la confirmación del caso en promedio. Bueno, aquí tenemos entonces los clústeres tales como fueron detectados en diferentes fechas. Vemos que al inicio, ¿no? Realmente los primeros casos, ¿no? Cuando ya se declaró esta semana 13 es cuando se declaró, digamos, los casos comunitarios, ¿no? Pero los primeros, entonces vemos que en realidad en México sin duda, digamos que hubo diferentes focos iniciales, ¿no? de contagio, que generalmente eran, digamos, iniciados por personas que regresaban de algún viaje en particular en Europa, ¿no? Es decir, que estas personas, bueno, regresaron en sus lugares, digamos, de residencia y fueron, pues, como los primeros a introducir, pues, el virus en México, pero fueron en varios puntos del territorio nacional muy distantes, ¿no? Es decir, que no hubo, como tal vez en otros países o tal vez en China al inicio, un punto de partida, pero aquí más bien desde el inicio había diferentes focos en regiones muy distantes. Bueno, y luego vemos cómo fue evolucionando, ¿no? Estos clústeres que de pronto vamos a ver que algunos se prendían y se apagaban, ¿no? Eran de corta duración y otros, al contrario, pues algunos municipios fueron clúster mucho más tiempo. Entonces aquí vemos, digamos, mapeamos la primera semana en la cual un municipio entró en un clúster, ¿no? Entonces, en color claro, digamos, tendríamos los primeros contagios y en color más oscuro serían los más recientes. Y vemos ciertos patrones de contagio, ¿no? Es decir, que aquí estos fueron primeros y estamos rodeados de, digamos, de municipios o sea, que tuvieron, digamos, un contagio fuerte y que se incluyeron en un clúster de manera posterior. Aquí tenemos la duración, digamos, durante la cual un municipio puede estar incluido en un clúster. Entonces vemos que pues la mayoría tal vez de los municipios, digamos, se queda relativamente poco tiempo en un clúster, pero hay otros y en particular, no siempre, pero muchas veces las zonas más pobladas con la Ciudad de México, por ejemplo, que tenemos aquí en la ventanita dentro de los límites azules, tienden a ser clúster, es decir, a tener una alta incidencia durante mucho tiempo. Bueno, aquí podemos ver justamente para la Ciudad de México un poco el patrón de contagio, ¿no? Como, digamos, las diferentes delegaciones de la Ciudad de México se fueron poco a poco incluyendo, digamos, dentro del clúster de la Ciudad de México, ¿no? Y luego como, pues, otros municipios que están, digamos, alrededor de la Ciudad de México también ya tuvieron una incidencia lo suficientemente alta para ser considerado, digamos, como clúster, ¿no? Bueno, luego la cuestión de las distancias, entonces se acuerdan que tratamos, digamos, de probar diferentes tipos de distancia para ver cuál era, digamos, el mejor predictor de los contagios de una semana a la otra. Y entonces aquí tenemos un poco para ilustrar cómo funcionan estas distancias, cuáles son los municipios, digamos, más cercanos al municipio aquí de Guanajuato, usando los diferentes tipos de distancia y el modelo gravitacional. Entonces vemos que, bueno, obviamente la distancia euclidiana nos va a hacer, bueno, una forma, digamos, relativamente circular alrededor del municipio, digamos, que tomamos en consideración, y que si tomamos las distancias de menor costo, pues esta, digamos, va a incluir los municipios que están mejor conectados, ¿no? A través de la red de camino, y es lo mismo con la distancia de resistencia, pero da un resultado un poco diferente porque
Acuérdense que aquí es el camino más corto, pero el único camino, que es el más corto, y aquí en cambio toma en cuenta un poco, digamos, toda la resistencia o la conductancia, ¿no? A través de los diferentes tipos de caminos que hay entre municipios. Entonces, nos da, digamos, diferentes imágenes, ¿no? De lo que se considera como más cerca del municipio de Guanajuato. Y finalmente el modelo gravitacional, entonces vemos que aquí lo que está más cerca o más interconectado, digamos, a través del modelo gravitacional, dado que toma en cuenta el tamaño de la población de los municipios, ya digamos que los que tienen más interacción con Guanajuato, en este caso, no son necesariamente los más cercanos y más bien va a incluir, digamos, las grandes ciudades que hay en el centro de México, que son Morelia aquí, Guadalajara, etcétera, ¿no? Es decir, que aquí ya tenemos tal vez otra escala, un poco una escala más regional, y también lo que se considera, digamos, con una alta interacción realmente nos conecta entre ellos los municipios que tienen más población, ¿no? Porque este modelo gravitacional depende de forma muy importante, ¿no? De las dos poblaciones que se multiplican, ¿no? Que luego se divide por la distancia al cuadrado. Y aquí, bueno, calculamos entonces, digamos, el área debajo de la curva, que es un índice que nos va a decir qué tanto, digamos, esta distancia permite, digamos, predecir y distinguir los municipios que se van a contagiar en el paso de tiempo siguiente. Y vemos que es el modelo gravitacional que tiene el mejor desempeño, ¿no? De los cuatro tipos de distancia o de interacción, porque justamente refleja tal vez mejor el flujo, ¿no? de movimiento, digamos, de flujo de población que hay entre dos lugares. Sin embargo, vemos también que estas sauce, ¿no? Que varían entre 0 y 1, pero en realidad 0,5 es un modelo aleatorio, ¿no? Es decir, que realmente el desempeño de estos modelos es, hay que reconocerlo, bastante pobre, ¿no? Es decir, que podría ser pues bastante mejor tal vez tomando en cuenta otras variables que una simple distancia para tratar de prever, digamos, los patrones de contagio. Bueno, en conclusiones, como ya se mencionó, ¿no? Al inicio de la pandemia, había ya varios conglomerados, ¿no? Los primeros clústeres, digamos, que observamos fueron, digamos, originados en lugares muy distantes y tal vez también, sin duda, en condiciones bastante variadas, ¿no? Tanto socioeconómicas como, digamos, ambientales, ¿no? Me refiero pues, tal vez cuestiones climáticas, etc. Son las estimaciones, digamos, de conectividad que están basadas en el modelo gravitacional que explican mejor el patrón de contagio entre municipios. Sin embargo, bueno, el poder predictor, digamos, es bastante modesto y además varía a lo largo del tiempo. Es decir, que hay ciertas fechas o ciertas semanas donde pues se puede prever relativamente bien lo que podría ocurrir en el paso siguiente y hay otras donde el, el modelo, digamos, gravitacional no permite predecir muy bien los municipios contaminados después. Y eso sin duda tiene que ver con estas fluctuaciones también de la autocorrelación, ¿no? Que observamos en la primera gráfica a través del índice de Moran para cada semana. Bueno, sin embargo, se podrían utilizar estos modelos para tratar de modelar la propagación de la pandemia y eventualmente diseñar estrategias, ¿no? Para contener la propagación de la pandemia. Aunque en realidad aquí tenemos un poco una limitación de escala, ¿no? Es decir, que realmente para tomar políticas para quebrar, digamos, las cadenas de contagio, se necesitaría una información a un nivel de agregación o una escala más detallada, ¿no? Por ejemplo, no sé, en México cada municipio está compuesto de unidades más pequeñas que se llaman las AREPs
o en la ciudad las manzanas o las colonias, ¿no? Los barrios, que podrían, digamos, sin duda tener, pues, o darnos una idea mucho más precisa, ¿no? De lo que está ocurriendo. Aquí un poco la agregación al nivel municipal sin duda es pues una agregación bastante grosera que limita un poco estos análisis espaciales. Y finalmente, pues como última idea, ¿no? Es que las herramientas de código abierto como R, pero como otras, ¿no? Permiten de forma muy eficiente el manejo de una gran cantidad de información, ¿no? Al final eran tablas de millones, ¿no? de casos, y todo se procesó sin problema en una computadora totalmente normal, ¿no? Sin ni siquiera particularmente potente. Entonces, estas herramientas pues permitieron de forma eficiente procesar estos datos y también de forma transparente, en el sentido que los códigos y todos los paquetes que se usaron pues son códigos abiertos que se publicaron, ¿no? Que están pues a disposición de cualquier usuario que quiera replicar esta experiencia. Pues nada más mencionar que este trabajo fue desarrollado justamente en un proyecto que tiene por objetivo desarrollar, digamos, material para la docencia, enfocados a las herramientas de análisis espacial con código abierto. Y pues por mi parte les agradezco mucho la atención, sería todo. Gracias, Jean-François, por la ponencia. Muy interesante en plena actualidad la información. Vamos a ver si pregunta alguien en el chat. De todas formas, como he comentado en las ponencias de hoy, estarán los vídeos disponibles en la plataforma después, en el canal de YouTube de GeoLibero. Por lo tanto, podéis luego preguntar o bien el contacto de Jean-François o de Azucena, o bien también a través de los vídeos como comentarios, y os podríamos poner en contacto con ellos. A ver si hay alguna pregunta, y si no, lo dejamos aún nos queda una ponencia hoy, aparte de las que están en paralelo en Durazno, en directo por el canal de UTEC. Vale, parece que no hay preguntas ahora. Pues finalizamos aquí la ponencia entonces. Muchas gracias, Jean-François. Gracias a los asistentes, y nos vemos en la siguiente ponencia en unos 25 minutos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao.